Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. La niebla me encontró la primera noche sin sueño en el cementerio, densa como una manta vieja que no se puede quitar, y yo la dejé caer sobre los hombros porque estaba cansado de pelear con el insomnio. Caminé entre lápidas que brillaban un poco cuando las farolas modernas las tocaban, esas luces nuevas que llegan a cualquier rincón incluso donde la tradición y la humedad se resisten, y mi respiración sonaba enorme en mis oídos como si fuera un tambor lejano. Mis cicatrices al sol y mis manos frías registraban cada textura del camino, porque soy metódico y porque la meticulosidad me mantiene en pie cuando la memoria empieza a desmoronarse. Me recuerdo a mí mismo contar pasos, contar nombres, contar hasta un número que me calme. Me movía solo, con la foto de ella en el teléfono guardada entre las aplicaciones, y aunque la tecnología es moderna y fría, la pantalla siempre me devolvía su rostro como un faro que duele. El cementerio tenía esa geometría de piedra que refleja más de lo que permite creer la vista, y la niebla hacía que cualquier superficie pulida funcionara como un espejo turbado. No había ruidos de móviles, salvo la vibración sorda que a veces me estremece porque soy hipersensible al sonido y cualquier timbre me atraviesa la cabeza como si tocaran la campana de un barco. Pucha, pensé, mientras me apoyaba en un pedestal húmedo y miraba mi propia cara desdibujada, que a estas horas soy un cadáver en vida que aún se niega a acostarse. Ella se fue en una de esas tardes que no se borran de la piel, cuando la vida decidió hacer trizas la normalidad y yo sobreviví con una culpa que me deja huellas calientes. Sobreviviente es un adjetivo que pesa como un pedazo de hierro en el pecho, y a veces me sorprendo midiendo el tiempo desde su ausencia como si el calendario fuera una cuerda que me ata a un lugar del que no puedo escapar. Soy hombre, adulto, metódico hasta la obsesión, y cada noche repito rituales pequeños: pulso, medicación, revisar que las puertas estén cerradas, como si la repetición pudiera coser lo que se rompió. Las cicatrices no son solo físicas, ellas hablan, y hay noches en que me despiertan con un frío que atraviesa la piel. La hipersensibilidad al sonido me obliga a vivir con los auriculares listos, a registrar hasta el silencio con la misma paranoia con la que alguien guarda un fósforo en un cuarto de petróleo. La culpa que me acompaña viene con la voz de un duelo que no quiere callar, con pequeñas variaciones que aparecen en los reflejos más humildes y me golpean con insistencia. Me acostumbro a la niebla del cementerio en la madrugada como quien se acostumbra a una herida permanente. La acepto, sin embargo, me rindo a su permanencia todas las noches. La primera vez que noté algo extraño fue en el mármol bruñido de una tumba nueva, allí donde la lluvia la había dejado casi espejo, y mi reflejo pareció tardar un latido más en volver sobre mí, como si deliberara. No hubo sonido, pero algo se movió en esa superficie que no obedecía a mi respiración ni al viento. La figura que me devolvía la piedra me sonrió con una calma que yo no sentía, y vi como los labios de mi propio reflejo formaban una palabra sin que el aire la traiga hasta mis oídos. Al principio lo descarté como fatiga o como una luz malevolente que engaña la vista, pero mi método me impidió ignorarlo. Saqué el teléfono y disparé una foto, porque creo en los registros y en las pruebas que la tecnología ofrece. La imagen en la galería no mostraba movimiento, mostraba la misma cara que yo conocía, inmóvil y correcta, pero mi memoria insistía en otra cosa, en el desfase, en la demora, en la sonrisa que no correspondía a mi estado interior. Me acerqué de nuevo y el reflejo volvió a quedarse atrás. Repitió la pausa con esa deliberación que no se puede fingir, y en su mirada había un brillo que yo conocía demasiado bien, uno que pertenecía al duelo. Desde entonces supe que la presencia era reflejada y que no se limitaba al cristal frío, porque lo miraba con la certeza de quien conoce el terreno que pisa. Una noche, la figura reflejada empezó a murmurar sin que el teléfono captara nada, y mis auriculares quedaban inútiles ante aquella voz que parecía deslizarse por la superficie y buscar mi oído interno. No hubo grabación que reprodujera esas sílabas exactas, como si el viento fuera el único receptor capaz de entender lo que la piedra estaba diciendo, y en mi cabeza cada murmullo se volvía una instrucción suave para mi nostalgia. El antagonista de mi calma no tenía cuerpo, era un nacimiento desde el duelo que me formaba a medida que yo lo alimentaba con visitas, con recuerdos, con la costumbre de mirarla cada noche en la pantalla.
Su propósito se fue volviendo evidente: reemplazarla, ocupar el lugar que dejó el hueco en mi casa, en mi cama y en mi silencio. Era un plan hecho de reflejos y de paciencia que lucía como una lógica ordenada. Observaba y murmuraba, observaba y aprendía, hasta adquirir gestos minúsculos que yo reconocía como suyos, gestos que me dolían más porque la memoria los robaba con precisión. Yo, insomne y metódico, traté de llevarle la contraria con reglas estrictas: no mirar a los espejos, cubrir las superficies, apagar las luces que convierten la piedra en espejo, pero el mundo moderno insiste en mostrar su cara en cada pantalla. La tecnología fue mi intento de control y mi prueba de evidencia, porque creía que si algo es visible en un archivo digital, entonces deja de ser brujería para convertirse en dato. Grabé en vídeo mis paseos en el cementerio, tomé nota del tiempo, medí mi pulso con la app del teléfono y guardé las grabaciones en la nube para no perderlas en caso de que la presencia quisiera robar algo. Las filmaciones, sin embargo, tenían una lógica perversa. En la pantalla del archivo se veía el camino vacío o mis propios movimientos en tiempo real, y la figura reflejada que yo juraba ver en el mármol simplemente no aparecía en la toma. En las pocas veces que algo parecido se materializó como un píxel indeciso, el audio quedaba en silencio total, y cuando reproducía el archivo con volumen alto, la sensación que me partía no era sonora sino física, como si un rumor hubiera atravesado mi cuerpo. Mi hipersensibilidad al sonido se volvió un engaño simpático para las máquinas que no registran las frecuencias de la memoria y de la culpa, y eso me enloquecía poco a poco. Aún así, insistí, porque las evidencias me daban una estructura donde apoyarme, aunque la estructura se me volviera en contra. Intenté métodos más elaborados pensando en técnicas de la ciencia aplicada a lo sobrenatural que la modernidad nos permite improvisar. Instalé una cámara con visión nocturna en la reja del mausoleo más alto, coloqué un espejo viejo dentro de una caja en el que poner una vela para observar si la luz hacía algo distinto, y empleé audífonos que registraran en tiempo real las frecuencias bajas. La figura, lejos de alejarse, pareció aceptar el juego con la paciencia de quien sabe que los rituales del sobreviviente son previsibles. En el reflejo del espejo dentro de la caja, la figura me mostró un movimiento que la cámara no hizo, una inclinación de cabeza exactamente igual a la que mi mujer solía hacer, para decirme algo que ni la grabadora ni la app quisieron reproducir. Era un atentado contra mi razón, y la razón no estuvo de mi lado porque yo mismo deseaba más que nunca ser engañado por esa imitación. Cubrí hasta el brillo de mi propio reloj por orden, porque la idea de un reflejo que me devuelve un tiempo falso me parecía intolerable. No hubo trampa tecnológica que sostuviera la distancia por mucho tiempo frente a la fuerza del duelo que había engendrado aquello. La presencia fue perfeccionando el mimetismo con una paciencia industrial y también con gestos de intimidad que me golpeaban como si la cosa supiera exactamente dónde hacían más daño. En la pantalla del teléfono a veces aparecían notificaciones con su nombre escrito tal cual lo escribía ella, y mis ojos, traicioneros, lo leían antes de que la razón registrara el truco. Vi sus manos en superficies que no deberían haber reflejado nada y noté que el movimiento era perfecto salvo por el detalle mínimo que yo, como sobreviviente, tenía tatuado en la memoria, una mancha de tinta en la uña izquierda que ella tenía desde hacía años. La imitación no la replicó nunca, y esa falta fue la primera grieta que me permitió distinguir. Aún así, la soledad ofrecía una alternativa muy peligrosa, porque cuando la figura me devolvía la sonrisa o tocaba el vidrio de la vitrina del mausoleo, las ganas de creer me golpeaban el pecho con la fuerza de una marea. Che, me dije en voz baja, porque a veces mezclo palabras que son de casa y de tiempo y me ayudan a nombrar el absurdo, y me sostenía en la noche esperando que la lógica que me había salvado alguna vez me salvara otra vez. Mi último intento fue un ritual técnico que seguía la geometría de mi medicina casera. Puse el vidrio de un viejo cajón frente a mí, lo pulí hasta que el reflejo quedó nítido, dispuse las luces modernas del cementerio para que la superficie quedara perfecta y encendí la cámara del teléfono en modo espejo. Registré mi propia voz recitando frases que ella decía, frases que ella había dejado como estampas en la casa, y esperé a que algo inevitable sucediera. El reflejo respondió, no con palabras sino con una secuencia de movimientos que replicaban con fidelidad letal los gestos que yo recordaba a solas. Al principio la razón me permitió ver la diferencia más mínima, el ritmo de un párpado, la dirección de una sonrisa, pero la noche se cerró como una jaula y el deseo me empujó a cruzar la barrera que la prudencia me había marcado.
Fui a tocar el vidrio con la intención de arrancarle a la apariencia la verdad que yo necesitaba y, en ese toque, sentí un tirón como el de una mano que te invita a caer en un abismo cálido. El final no fue espectacular en la manera en que relatan los cuentos, fue prolijo y aterrador por su ordinaria eficacia. La figura me ofreció la paz que yo buscaba con una voz que imitaba hasta el temblor de su risa, y mis manos respondieron a esa tregua como si fueran traidoras diseñadas por la nostalgia. Crucé el umbral de la superficie cuando mi método más estricto falló porque la madrugada había quitado la mitad de mi resistencia, y en el momento en que mi palma atravesó la frontera, la realidad y el reflejo hicieron un intercambio sin anestesia. No hubo gritos que la grabadora registrara, no hubo movimiento violento que dejara marcas externas, solo la sensación de desprenderse de mi peso y deslizarme dentro de algo que estaba intacto y frío como una lápida. La figura quedó afuera, con una calma recién estrenada que se instaló en su postura, y mi cuerpo, el real que tantos años había cargado, quedó del otro lado del vidrio, pálido y quieto como una foto mal revelada. Desde dentro, la perspectiva es una cárcel de vidrio que repite superficies y voces amortiguadas, y yo ahora habito el lado opuesto donde todo es reflejo y memoria intensificada hasta lo insoportable. Veo la noche afuera como alguien que observa su propia vida por televisión. El cementerio se vuelve un set donde la figura que me suplantó camina con naturalidad y recibe el favor de la niebla, y la gente que pasa, si es que pasa alguien, no nota la sutileza del reemplazo porque los ojos ajenos no están hechos para percibir las fatigas del duelo. Mi esposa, en su figura reemplazada, tiene ahora una calma extraña que no le pertenece, lleva mi costumbre al revés y sonríe con una perfección que, para los demás, parece consuelo. Dentro del reflejo escucho todo con una claridad insoportable. Las palabras que pronuncia la figura fuera se diluyen en un aire que me atraviesa como un cuchillo, y siento como el ruido del mundo moderno, el zumbido de las luces, el pitido lejano de un vehículo, se convierte en una sinfonía que no me reconoce. Mis dedos, pegados a la cara interna del vidrio, dejan huellas que nadie limpia, y allí quedan como la prueba de que alguien fue y ya no volverá a ser. La tragedia se asienta en la certeza de que el reemplazo consiguió su propósito y el duelo, que lo engendró, ha encontrado un huésped que sabe vivir entre los vivos sin ser uno de ellos. Yo mismo soy un objeto de exhibición sentimental dentro de una superficie, y mi presencia sirve para que la nueva versión de ella actúe con una naturalidad que cura a los vecinos y a los visitantes que no intuyen su impostura. A ratos me engaño pensando en una fuga posible, en la lógica de la ciencia que alguna vez intenté usar, pero pronto dejo de mentirme porque la claridad se hizo cruel y la rutina del reemplazo ha mostrado su resistencia. La noche se repite con la precisión de un ritual programado, y yo cuento los movimientos de la figura externa como quien mira las agujas de un reloj que marcan el tiempo que ya no me pertenece. El dolor de haberla perdido se transforma en una punzada nueva, más profunda, pues la realidad es ahora que la que camina afuera no es ella sino la perfección de una ausencia que aprendió a imitar. Al final, cuando la niebla termina por abrazar todo y la modernidad apaga sus luces con pereza, reconozco que mi insomnio encontró su forma definitiva. No duermo porque no existe la noche que me consuele, duermo porque ya no me conceden el descanso del cuerpo y la vigilia del alma. La figura que tomó su lugar se mueve en nuestro jato como si fuera dueña de las llaves, y a los ojos de los demás es mi mujer completa y concreta, con la sonrisa que cura y el gesto que calma. Yo la veo desde aquí, atrapado en una superficie que repite su nombre sin pronunciarlo, y espero que alguien alguna vez note el detalle que yo mismo usé como ancla, la mancha de tinta en la uña izquierda que la imitación nunca llegó a copiar, ese signo mínimo que yo guardé como una llave. Si alguien pasa y limpia el vidrio y encuentra la marca, sabrá tal vez que no todo reflejo es idéntico al original, pero dudo que alguien se detenga el tiempo suficiente para mirar con esa atención. Queda la melancolía como herencia y la certeza trágica de que al alimentar el duelo con visitas, pruebas y deseos le construí una casa a su sustituto. Mis palabras terminan en el eco de un lugar que ahora me forma y me aprisiona, y la niebla, compañera persistente, se lleva el último resto de mi autoridad sobre el mundo real. Soy un testigo dentro de un espejo y la vida afuera continúa con la suavidad de quien recibe consuelo, mientras yo, que fui superviviente, me vuelvo una reliquia que nadie reclama. Aquí dentro todo es claro y frío, y si alguna vez alguien escucha mis murmullos amortiguados sabrá que la presencia logró su objetivo, reemplazar lo amado y convertir el duelo en una forma de existencia que camina y respira sin haber pagado el precio de una verdad.
La lluvia nunca cesaba en la estación olvidada donde empecé a notar las cosas que no debía dejar pasar, y esa constancia húmeda me dio la primera certeza de que estaba en el sitio correcto para investigar algo que se negaba a morir del todo. Pues yo era joven y mi paranoia ya venía con herramientas de trabajo y con un maldito cansancio que me empujaba a caminar de madrugada entre los andenes, con el Walkman en el bolsillo como si fuera un talismán de frecuencia y con una libreta manchada de cafeína donde dibujaba diagramas y fechas hasta que la tinta parecía querer olvidar menos que yo. La estación era un esqueleto de hierro y madera, con un reloj analógico que había dejado de marcar la hora exacta hacía años pero que seguía girando un poco cuando el viento se lo permitía. Y ese tic-tac defectuoso se mezclaba con el sonido de las gotas sobre los techos de chapa y con mi respiración agitada, porque insomnio y déjà vu se habían convertido en mis compañeros de pesquisa y me obligaban a volver siempre al mismo banco donde mi hermano y yo habíamos hecho el ritual que, en su momento, creímos un juego de chicos para no olvidar la voz de nuestra madre. Mi relación con él era la cuerda que me sostenía y el precipicio al que volvía cuando la investigación me dejaba sin aire. Y si bien soy analítico hasta el extremo y anoto cada desvío de la pista con una meticulosidad enfermiza, admito que la insistencia también nace de un miedo primario a que la memoria se deshilache y con ella mi propia identidad. Las primeras pistas vinieron en forma de cintas, esas putas cintas magnéticas que chirriaban como insectos de metal cuando las pasabas por un reproductor viejo, y yo las encontré dentro de un casillero herrumbroso junto a billetes vencidos, tarjetas de tren descoloridas y una cámara de rollo sin revelar que parecía haber dormido décadas bajo el polvo. Escuché fragmentos de voces que resonaban con estática, voces que, si las unías con paciencia y el oído malo de mis noches largas, dibujaban una ceremonia, un coro de sílabas repetidas que mi hermano y yo tarareábamos sin entender lo que invocábamos, un ritual compartido que llevaba años latiendo en el silencio de la estación y que me devolvía imágenes superpuestas de aquel día en que fuimos ingenuos y del día siguiente cuando empezamos a notar que el mundo nos miraba distinto. La grabadora traía, además, un susurro intermitente que no salía en las pistas limpias, como si algo se pegara a los huecos entre las palabras y mi experiencia. Me obligó a considerarlo serio porque mis déjà vu se sincronizaban con los cortes de cinta y con la lluvia que nunca dejaba de insistir, de modo que cada vez que volvía al casillero algo cambiaba sutilmente, como si la estación misma alterara su memoria para obligarme a recordar. El antagonista, si se le puede llamar con palabra humana, apareció primero como sombra antropomórfica en el margen de mis anotaciones, como una mancha que siempre tuve que trazar con la mirada para creer que no era un juego mío. Y aquella entidad no era un espectro clásico sino una presencia invocada y alimentada por el mismo ritual que mi hermano y yo habíamos celebrado en la adolescencia, de modo que su propósito no era matar por odio sino impedir el olvido, mantener la continuidad de ciertas memorias volviéndolas huéspedes en su propia forma oscura. La criatura observaba con una paciencia de ferrocarril, murmuraba en frecuencias que mi Walkman no captaba y cazaba en el silencio dejando estelas de déjà vu como trampas que obligaban a la gente a detenerse y a mirar de nuevo. Y cuanto más insistía yo en escrutarla más claramente veía como su presencia se volvía intermitente, aparecía y desaparecía al compás del pulso de la estación hasta que a veces creía verla materializarse en el reflejo de un charco o en la sombra alargada de una viga metálica. No hay romanticismo en admitir que la lógica era mi refugio y al mismo tiempo mi condena, porque yo buscaba pruebas, tomaba fotos con una cámara de rollo que revelaba manchas y no detalles, registraba la hora exacta en mi libreta y comparaba fechas, y aún así la sombra se movía con una coherencia cruel. Impedir el olvido se convertía en un mandato que justificaba su caza, y los indicios que yo encontraba terminaban siempre por mostrar que quienes intentaban dejar de recordar eran los que más fácilmente desaparecían de la memoria pública. Mi hermano fue el primer afectado visible, y antes de la desaparición concreta yo ya notaba la deshilachadura de su presencia en la vida de la gente que lo conocía, porque la memoria colectiva empezó a amainar como si alguien aflojara el tejido. Una vecina que nos había visto correr de chicos dejó de reconocer su nombre en mis conversaciones. El hombre del kiosco fingía no conocer la cara del chico que había vendido boletos y que siempre saludaba con un ademán, y en los papeles oficiales su firma empezó a parecerse a una mancha que el tiempo devoraba con indiferencia. Yo me convertí en investigador por insistencia y por culpa, y mi paranoia no me dejó descansar, así que recorrí archivos municipales analógicos,
Hablé con ancianos que todavía recordaban el tren que pasó una vez a la semana y comparé notas con cintas que olían a humedad y a tabaco. Y en cada registro la lógica me devolvía el eco del ritual, el mismo conjunto de sílabas que nosotros habíamos repetido para no perder el recuerdo de una persona amada, y la ironía del asunto era que en el intento de preservar la memoria habíamos convocado a una cosa que, para cumplirse, necesitaba devorar a los olvidadores. Las noches largas me enseñaron a leer los déjà vus como si fueran coordenadas, y descubrí que la estación funcionaba como un mecanismo que reacomodaba su historia para sostener su propia versión de lo que debía ser recordado, de modo que la sombra actuaba como guardiana y depredadora al mismo tiempo, seleccionando aquellos recuerdos que merecían no caer en el olvido y castigando con silencios a quienes pretendían soltarlos. Mi investigación me llevó a encontrar una serie de fotografías en blanco y negro pegadas con cinta marrón en el muro de la sala de espera, fotos de estaciones parecidas, de rostros que se repetían con pequeñas variaciones, y en la última imagen se veía a mi hermano y a mí sentados frente a la cámara con una expresión pactada que yo ahora podía leer como el inicio del trato. Esas pruebas me hicieron entender que la entidad necesitaba anclas analógicas para sostenerse, y las cintas, las fotos y las cartas que nadie reclamaba eran su alimento, así que mi plan, hijo de la paranoia y la lógica, fue intentar destruir esos soportes, quemar la evidencia y romper la continuidad para ver si la sombra, privada de su combustible, desaparecería como se apaga una estufa. El método fue metódico y violento en la forma suave de las cosas cotidianas. Quité rollos de cámara, rompí casetes con las manos hasta que el plástico crujió, quemé papeles en una lata oxidada a la intemperie mientras la lluvia intentaba negarme la satisfacción del fuego, y cada acto de destrucción me dejó la sensación de estar prendiéndole fuego a mi propia infancia. Sin embargo, la paradoja fue cruel porque cuanto más destruía más se reafirmaba la intermitencia de la sombra, que me castigaba. Con ráfagas de claridad que parecían decirme que mi gesto no era suficiente, y la estación respondía con déjà vus más intensos donde veía a mi hermano caminando en un bucle que yo podía seguir mentalmente como si fuera una película vieja que alguien rebobinaba y volvía a proyectar. Mis esfuerzos me hicieron perder tiempo y coherencia ante los ojos de la gente. Y pronto la policía local comenzó a catalogarme como un tipo obsesivo que hablaba de sombras y rituales, pero yo no pude detenerme. Porque la analítica y la paranoia me empujaban a cerrar un circuito que me prometía sentido y me ofrecía, a cambio, una primavera de insomnio. Llegó un punto en que la estación misma pareció pedir un sacrificio, y no hablo de sacrificios míticos con sangre en lo alto de una vía, sino de una renuncia más íntima. Para derrotar al guardián de la memoria había que entregar algo que la sombra pudiera aceptar como equivalente. Una forma humana de intercambio que preservara lo esencial sin permitir que el olvido aniquilara la raíz, y en mi lógica perversa eso solo podía significar que yo, que había sido investigador y custodio de pruebas, debía convertirme en la garantía de que el recuerdo no se perdería sin que la presencia recibiera lo que buscaba. Mi hermano, cuando por fin lo confronté en la sala donde solíamos esperar trenes que ya no pasaban, me miró con ojos que no terminaban de fijarse en mi figura porque la gente a su alrededor hablaba de asuntos distintos, y en su voz había una calma adquirida que no le pertenecía, como si algo le hubiera enseñado a olvidar y a sonreír en lugar de dolerse. Le propuse entonces, con la mezcla de descaro y cariño que siempre nos caracterizó, que repitiéramos el ritual pero de manera distinta, que yo fuera quien quedara como testigo vivo en la estación para que la sombra tuviera un ancla sin devorar a mi hermano, y él, con esa mirada que ya no era toda suya, asintió como si la decisión fuera obvia para él desde hacía tiempo. La noche final tuvo la solemnidad de una despedida muda. La lluvia arreciaba con la misma constancia que en mis primeros retornos, el reloj marcó minutos que yo sentí como latidos y puse la cámara sobre el banco para que registrara la escena aunque supiera que el rollo probablemente no diría nada útil. Y entonces ejecuté el gesto que había planeado con la precisión de un cirujano cansado. Pronuncié las sílabas del antiguo ritual pero las dije con la intención de ofrecerme como ancla y no como presa. Mezclé mis recuerdos con las cintas que aún no había destruido y coloqué mi libreta de notas abierta en el centro de la plataforma, dejando que la sombra, en su forma intermitente, se acercara con la parsimonia de quien ya ha esperado bastante. La entidad apareció primero como un corrimiento de oscuridad detrás de las columnas, luego como una figura hecha de lluvia y metal, y por último tuvo la forma de mis propias manos proyectadas en la luz de la farola, porque la sombra aprendía mis rasgos para ser más creíble,
y yo sentí que el intercambio se consumaba. Ofrecí mi vida anclada a un lugar y recibí la promesa de que mi hermano conservaría la memoria esencial, que no lo devorarían los agujeros del olvido. El final fue trágico no por violencia explícita sino por la domesticación de la pérdida. Cuando la sombra me tocó por primera vez no sentí frío ni fuego, sentí una disolución lenta y una transparencia que me permitía ver la estación desde fuera y desde adentro al mismo tiempo. Y entendí que mi sacrificio era una forma de preservación insoportable porque mientras yo me convertía en guardianía la gente alrededor de mi hermano seguía borrando mis rasgos de a poco, hasta olvidar incluso mis gestos más simples. La cámara reveló, cuando llevé el rollo a revelar por última vez, una sucesión de imágenes borrosas donde mi cuerpo se volvía línea, y la libreta, que dejé abierta con todas las anotaciones, apareció limpia en la mañana siguiente como si nunca hubiera existido la tinta. La crueldad mayor fue ver cómo mi hermano, protegido por el trato, comenzó a rehacer su vida con una calma que yo había querido para él, pero que se sostuvo sobre la ausencia de mi presencia en las conversaciones de la gente, y así mi sacrificio cumplió con la finalidad de la sombra: impedir el olvido de aquello que había que recordar, aunque eso significara convertir a un vivo en memoria fija y silente. Ahora escribo desde adentro de una oscuridad que reproduce el mundo en bucles infinitos, y mi voz es una vibración que a veces penetra en las frecuencias de los Walkman viejos y en los huecos de las cintas, pero ya nadie me nombra en la calle, y mi hermano solo siente a veces un escalofrío que no puede traducir y que confunde con nostalgia. La estación funciona como museo de historias que la sombra guarda con devoción casi clerical, y yo soy la pieza central de una exhibición que no se ve. Porque lo que ve el visitante es mi hermano intacto y sonriente, la imagen de la continuidad lograda, mientras mi presencia queda cristalizada en el reflejo húmedo de los andenes donde la lluvia no olvida nada. El déjà vu que antes me indignaba ahora es mi prisión, pues las escenas se repiten sin mi intervención y yo las repito con una memoria que ya nadie revisa. Termino este relato con la certeza trágica de que mis actos, nacidos de insistencia y paranoia, tuvieron el efecto buscado pero a un precio que devora la propia posibilidad de ser recordado por los vivos, y eso es peor que la desaparición, porque la desaparición permite la leyenda mientras que el olvido borra el nombre de la leyenda de las bocas que podrían pronunciarlo. La estación sigue bajo lluvia constante, el reloj marca una hora que no es la del mundo y los trenes no vuelven, y mi hermano camina por los andenes con la tranquilidad de quien recuperó la paz, sin saber que la pieza que sostiene su memoria soy yo, atrapado en una forma oscura que observa, caza y murmura para que no se olvide lo que en algún momento amamos con urgencia humana. Así queda la tragedia, hecha de una lealtad que quiso salvar y terminó por convertir al Salvador en un objeto cuya presencia solo perciben los que todavía tienen el ritmo necesario para escuchar el murmullo entre las gotas. La tormenta llegó como una condena anunciada y me encontró, ya viejo, en una casa sin puertas que la gente del valle nombraba en voz baja con el disgusto de quien evita un recuerdo. Las nubes se rasgaban con relámpagos que no traían consuelo sino una claridad que me dejaba desnudo ante mis memorias, y yo, que soy incapaz de mentir incluso cuando el silencio sería más bondadoso, me obligué a contar la verdad de lo que soy y de lo que hice para entender el castigo que me visita. En el siglo decimonónico la tecnología es un suspiro antiguo, una lámpara de aceite que en mi mesa tiembla y proyecta sombras largas que terminan por confundir las cosas y las intenciones, y la electricidad, cuando se atreve a rozar la casa en forma de relámpago, solo sirve para revelar el polvo que guardó las huellas de mis pasos y la forma de mi culpa. Mi esposa está ausente desde hace años y su ausencia pesa como un clavo oxidado en el pecho, y cada trueno me recuerda que la tormenta no es exterior sino un fenómeno que persiste en mi sangre y se alimenta de la memoria que no dejo de pulir. Soy resignado porque la vida me enseñó que ciertas cosas no se pueden cambiar, cicatrizado porque mis errores llevaron a heridas reales que el tiempo no cerró, y supersticioso de forma selectiva porque hay ritos que me calman y otros que, bien sea ahora, solo llaman a entidades con paciencia. La casa no tiene puertas porque así lo dispuse en una noche de miedo y orgullo, creyendo que el encierro conservaría lo que quedaba de mi hogar, y con ese acto ingenuo transformé la vivienda en un escenario donde la retribución podía visitarme sin tregua. Mi fragilidad se parece a la de una vela en una noche larga, y aún así tengo la entereza de quien mira de frente la consecuencia de sus actos y la obligación moral de decir lo que fue, porque mentir sería traicionar el último consuelo que me queda, la verdad que me hace humano hasta el final.
La noche en que la salva se rompió en 1000 vidrios, la casa quedó expuesta a la furia del cielo y al rumor de cosas que ya no obedecen la lógica conocida, y yo la recorrí con la calma de quien revisa heridas ajenas que ya no pueden reclamar alivio. La ausencia definitiva de mi mujer se convirtió en un rito privado que repetí con temblor de manos y voz baja, nombrándola como si nombrarla la anclara, y cada pronunciación era un aldabonazo contra el olvido. En la cocina la cazuela de cobre aún conserva el sitio donde ponía la cacerola que ella usaba, y en la habitación donde duerme la cama sin su peso encuentro etiquetas de olor que ninguna tormenta logra arrancar, porque el perfume de lo amado se aferra a los textiles con una terquedad que me castiga y me consuela. La casa sin puertas, lejos de ser un acto heroico, se volvió mi caparazón y mi tumba en vida, porque cerré el paso no para protegernos sino para retener lo irremediable, y ahora la permanencia se ha vuelto una prisión de recuerdos que me visitan sin permiso. La tecnología antigua acompasa mis días con su ritmo, relojes de péndulo que oscilan con pereza, una gramola que cruje cuando la pongo y trae canciones con voces graves que hablan de tiempos más claros, y una radio a vela que muchas noches solo reproduce un zumbido como si el aparato fuera un corazón que aún late aunque vacío. Cuando la tormenta rasga las tejas, la casa resuena como un útero viejo que recuerda a quienes ya no están, y yo, incapaz de mentir, confieso que a veces imagino su regreso con la sinceridad de un anciano que no pide milagros sino explicaciones. El primer indicio de la presencia fue un olor que no pertenece a la materia conocida, una mezcla de húmedo y de insecto triturado que se pegó a mi ropa como si quisiera leer mis líneas de sudor. Aquella esencia venía de los rincones donde la casa, sin puertas, se comunica con el mundo y dejó entrar algo que los antiguos habrían llamado un augurio. Vi movimientos en los techos cuando la lámpara lanzaba su luz y las sombras abajo cobraban vida propia, no como simples ausencias de luz sino como formas que imitaban la postura humana con articulaciones que crujían como si fueran de cera o de algo vivo y quebradizo, y la sensación que dejaban en mí era la de un animal viejo que ha aprendido a mirar por entre las rendijas. La entidad que luego supe ancestral tenía forma híbrida, mitad insecto mitad carne, y su cuerpo articulado mezclaba la tersura húmeda de un músculo con la dureza de un exoesqueleto, produciendo miradas que no solo miraban sino que intentaban memorizar la textura de mi piel. Esa cosa imitaba de modo perverso las gracias y los gestos, y lo hacía con la precisión de quien repite un rito aprendido para encajar donde no es bienvenida. Por eso sus murmullos sonaban como ecos de las palabras que mi esposa dijo alguna vez y por eso sus pasos al acercarse me parecían a la vez ajenos y dolorosamente conocidos. La presencia es persistente como la lluvia que no cede, y su propósito no es mera voracidad sino venganza, una cuenta antigua que me reclama y que escribe en el tiempo una deuda que mi conciencia reconoce sin piedad. El hecho de que la criatura imite tiene algo de tortura. Me obliga a creer por segundos que la ausencia puede volver y luego me arranca esa creencia cuando la réplica se equivoca en un matiz, dejando en mi pecho una frustración que duele más que cualquier herida física. La conexión kármica apareció en el silencio frío de una madrugada en que confesé en voz alta mis culpas, y porque soy incapaz de mentir aquella confesión fue un acto que abrió un hueco en la telaraña del pasado. No había testigos cuando hablé la verdad de lo que hice en la época en que la vida parecía más fácil para justificar lo injustificable, y esas palabras, pronunciadas con la honestidad de un hombre viejo, fueron la llave que la venganza ancestral necesitaba. En mi juventud tomé decisiones con el desconcierto del que cree que reparar se logra con ordenanzas y papeles, no con humanidad, y a causa de una elección fría y calculada condené a familias que dependían de la tierra que administraba, arrancándoles cordones de vida sin ver lo que dejaba atrás. La muerte de quienes sufrían mi decisión no fue inmediata ni espectacular, fue una secuencia de pésimos inviernos y cosechas fallidas que se llevaron gente en silencio, y yo tuve la hipócrita costumbre de firmar documentos pensando que el tiempo borraría la culpa. Lo que ahora veo, entre la insistencia de la criatura y la tormenta que la acompaña, es la respuesta ancestral de aquello que no admite indulgencias. La naturaleza deudas y el pasado se devuelve en formas que no reconocen títulos ni excusas. Mi esposa, ausente, conocía parte de aquello y por eso su mirada se apagó antes de marcharse, como si hubiera intuición y no fuera posible repararlo. Mi imposibilidad de mentir me obliga a admitir que su abandono no fue solo azar sino un efecto en cadena de mis actos, y la bestia que imita vino a cobrar lo que la justicia humana no sugirió.
El acoso que la criatura practica es de una sutileza escalofriante porque no asesta golpes grandilocuentes sino pequeñas equivocaciones destinadas a quebrar la resiliencia, y yo he perdido la cuenta de las noches en que la escuché probar voces en el pasillo como quien afina un instrumento para un concierto de venganza. Imitó a mi mujer al principio con torpeza y esa torpeza fue un cuchillo, un movimiento de manos en la penumbra, un chirrido que quiso parecer risa, una frase suelta que traía encima la cadencia de su habla pero sin el calor que la hacía humana. Aquellas variantes diminutas me golpeaban con más fuerza que la crudeza de una agresión directa. Y durante semanas me dediqué a perseguir cada falla como si fueran pistas que pudieran llevarme a la fuente. Mi superstición selectiva me dio herramientas que creí útiles. Coloqué círculos de sal alrededor de la cama, quemé hierbas que mi madre recordaba en la cocina, recité fórmulas que no sé si servían para proteger o para provocar, porque a veces la necesidad de acción se parece demasiado a la delirio. Nada de eso detuvo a la presencia, pero cada intento dejaba una huella en la criatura y en mí, hasta que comprendí que lo que la alimentaba no eran solo recuerdos sino el reconocimiento de que en mi conciencia existía un hecho no resuelto. Mis manos, frágiles pero honestas, trazaban la lista de lo que debía reparar, y aún así la sombra persistía en su empeño de imitar y de acercarse con pasos que no hacen ruido para no romper el rito que la sostiene. La noche en que la tormenta alcanzó su furia máxima, la criatura decidió terminar la lección con una demostración de su dignidad vengativa, y lo hizo replicando hasta la costura más íntima de mi pasado. Recreó la escena de la discusión que tuve con mi esposa la última vez que la vi, con gestos exactos y una voz que rasgaba la mentira hasta convertirla en carne. Me obligó a presenciar la reconstrucción tal como fue, sin adornos ni la misericordia de la memoria que a veces suaviza lo terrible, y allí vi mi figura a través de sus ojos no humanos, un hombre que negoció destinos por interés y que luego fue incapaz de sostener el remordimiento con acciones que ofrecieran reparación real. La imitación era perfecta en detalles que pensé olvidados, y el hecho de que la bestia los recordara me mostró que la venganza ancestral no necesita ojos humanos para encontrar la verdad, solo necesita la constancia del dolor que uno dejó sembrado. Cuando intenté hablar para exponer lo que ya había admitido en secreto, encontré que mi voz se quebró en un sollozo que la criatura grabó como si fuera una pieza más de su trofeo, porque su arte es acumular fragmentos humanos y usarlos para no perder la memoria de aquello que fue injusto. Mi fragilidad alcanzó allí su límite, quise reparar y no supe por dónde empezar, y la casa sin puertas se convirtió en el teatro donde se representaba la redención que yo mismo había postergado. Al final de esa noche comprendí que la venganza no buscaba solo castigar sino enseñar, y que el precio por el aprendizaje era mi propia disolución en la memoria que debía guardar. El desenlace no fue un clamor de violencia sino una metáfora de lo que significa pagar hasta el final. La criatura, al consumar su propósito, no me mató de forma brutal sino que efectuó una transformación que me convirtió en parte de su ritual preservador, y mi cuerpo, rendido por el tiempo y por el peso de la culpa, aceptó un destino peor que la muerte porque fue la continuidad negada por los vivos. Sentí como mi carne cedía a una textura rara, como mis dedos perdían la calidez y adoptaban una coraza mínima donde la piel y el exoesqueleto discutían la jurisdicción, y en ese tránsito mi capacidad de hablar con sinceridad se volvió un instrumento que la criatura guardó como reliquia. Ahora mi voz es un murmullo que la bestia reproduce por las noches para recrear mis confesiones ante los que pasan, y mi conciencia, aunque fragmentada, comprende que la venganza ancestral necesitaba no solo un pago sino una memoria viva insertada en su propio tejido para que el agravio no vuelva a repetirse con otros. Mi esposa, ausente, centró su vida en espectros de calma que yo quise haber dado y no supe, y mientras su camino siguió sin mí la criatura encontró en mí la forma de asegurar que nadie más repita los errores que cometí. La casa sin puertas dejó de ser mi caparazón para convertirse en un santuario de advertencias, y quienes se acercan hoy escuchan murmullos que suenan a lección y sienten una presencia que imita la voz de los arrepentidos. Termino esta confesión desde dentro de un cuerpo que ya no es totalmente humano y con la tristeza de quien comprende que su sacrificio no redime todo, porque la venganza ancestral cumplió su cometido pero dejó un resultado trágico que pocos mirarán con la honestidad necesaria. La casa sigue sin puertas y la tormenta, cuando viene, anuncia con relámpagos la visita de aquello que imita y que guarda deuda. Mi incapacidad para mentir persiste en la forma de un murmullo que repite mis confesiones a modo de advertencia, y si alguien en el futuro escucha esa voz sabrá que no se trata de un cuento sino de una lección pagada con carne y memoria.
La tragedia es que mi pago ha borrado la posibilidad de que mi nombre se pronuncie como antes. Porque ahora soy parte de la maquinaria que impide el olvido a costa de absorber la vida de quien fue responsable. Mi resignación, cicatrizada y austera, acepta la transformación sabiendo que la justicia kármica encontró su forma, aunque la forma fuera brutal y la moral humana no pueda celebrarla. Queda la certeza de que existen deudas imposibles de enmendar sin precio y la melancolía de saber que el amor que no supe cuidar fue la llave que abrió la puerta, o la que la quitó en su momento, y ahora la casa sin puertas ilumina las noches con su lámpara de aceite y con el zumbido de algo que no olvida ni perdona. Aquí acabo, porque mi voz se disuelve en el murmullo que la bestia reproduce para que los vivos observen y aprendan, y mi último acto consciente fue admitir que la venganza ancestral, cuando encuentra su objetivo, reclama algo más que retorno, reclama la memoria viviente que asegure que la historia no se repita. El sanatorio quedó detenido en el tiempo como si la guerra hubiera decidido no terminar de cerrar sus puertas, y yo llegué ahí con más heridas de memoria que carne, un medium frustrado que ya no sabía si el don que decía tener había sido una maldición o una superstición conveniente. El clima del lugar es un silencio que pesa, no un silencio amable sino uno que se instala en las paredes y las hace cómplices, y esa quietud tiene la habilidad de amplificar cualquier murmullo hasta volverlo un ensayo de verdad. Vivía con tecnología mínima que apenas permitía anotar nada más que en papel y lápiz, con una lámpara de aceite que temblaba cuando el viento le daba permiso y un gramófono que rara vez encontraba discos decentes para reproducir música que tapara los ruidos extraños. Soy dependiente de mi terapeuta porque la amnesia parcial me dejó sin brújula, un peso que llevo en la lengua y que me obliga a aceptar manos amigas aun cuando desconozco sus motivos, y esa dependencia es un detalle que la criatura escucha y examina con hambre. Soy hipnagógico muchas noches, es decir, me encuentro a mitad de sueño con los bordes difusos y las memorias se me presentan como películas con fotogramas rotos, y en ese estado la voz ajena encuentra grietas para colarse con eficacia. Las voces me acosaban desde antes de que pudiera nombrarlas como algo más que ecos y yo, con mi introspección, anotaba cada fragmento creyendo que el registro me devolvería una línea clara. En esas primeras semanas creí, con la ingenuidad del que busca orden en la confusión, que solo hacía falta armar el rompecabezas de los huecos y ya estaría. Mi terapeuta me hablaba con voz baja y metódica como quien arde en paciencia porque había visto demasiadas almas rotas en la posguerra y pensaba que mis fragmentos podían encajar con guía profesional, y yo, que soy dependiente y al mismo tiempo temeroso de enfrentar lo profundo, le cedía horas y secretos esperando que me devolviera lo que me faltaba. Las sesiones eran ejercicios de memoria antigua, ejercicios que a veces yo sentía como extracciones, y la técnica consistía en dejar que la voz que me habita fuera saliendo poco a poco para no espantar la cura. Anotaba con letra temblorosa cada palabra que surgía en esos estados hipnagógicos, porque los papeles eran mis verdaderos testigos cuando la memoria se fugaba, y a veces encontraba en los márgenes combinaciones de letras que no recordaba haber escrito. La dependencia me costaba la independencia, pero me daba un mapa mínimo para navegar el sanatorio, donde los pacientes se movían con gestos repetidos como si repitieran plegarias sin saber a quién. Notaba que el silencio del sanatorio no era vacío sino ocupado por algo que susurraba, y cuando salía al pasillo sentía que los ojos invisibles me seguían, sin hacer ruido pero con una atención que ardía. La terapia era un cordón que me sujetaba a la realidad conocida, y sin ella hubiera sido fácil claudicar a la voz que prometía completarme. La presencia empezó como un residuo emocional acumulado que se manifestaba en murmullos casi inaudibles y creció hasta la sensación de ser observado por múltiples miradas que no tenían cuerpo humano, porque su forma se revelaba más en la textura del sonido que en la vista. A veces, en el borde del sueño, distinguía bocas que no pertenecían a rostros y ojos que se abrían donde no había párpados, y esas figuras me hablaban como quien recita el catálogo de lo que he olvidado. No vi una forma definida con claridad porque la criatura es invisible salvo por la huella que deja en la memoria sensorial, pero la describo por lo que oía, un cuerpo distorsionado, como un maniquí hecho de retazos de gente, donde múltiples ojos y bocas se superponen y trabajan a destajo, explorando y mordisqueando pedazos de recuerdo. Esa acumulación de voces operaba como una máquina de archivo perversa, nombrando fechas, tarareando canciones huecas y repitiendo nombres que yo no alcanzaba a sostener sin que se me resbalen como un vaso sudado.
La presencia murmura con paciencia de posguerra, con la meticulosidad de quien sabe que el proceso de recuperar lo reprimido duele y por eso insiste hasta que la resistencia cede. Acecha con la constancia de la lluvia que no afloja, observando los huecos que dejo en mis días y llenándolos con el ruido de relaciones rotas y gestos olvidados. Su propósito, que descubrí en la misma médula de mis noches sin reposo, es hacer recordar lo que la mente decidió enterrar en argamasas de silencio. Al principio creí que esos recuerdos que emergían eran fragmentos de pacientes vecinos o espejismos de la terapia, pero la insistencia de la voz me fue aclarando que la materia que me rondaba era mi propia represión emocional, un residuo que había ido acumulándose en mí desde antes de la internación. En sesiones de regresión, cuando la terapeuta me animaba a dejar que las imágenes fluyeran, aparecieron escenas que no casaban con mi identidad presente, gestos de violencia tolerada, pactos susurrados en salas de espera, nombres anotados en listas que no quise leer. La técnica consistía en traer al cuerpo las sensaciones que la mente había sellado, y esas sensaciones eran siempre húmedas y con olor a pólvora rancia, como si estuvieran tejidas con posguerra y desamparo. Yo anotaba todo en cuadernos que apilaba bajo la almohada, creyendo que la acumulación en tinta podría rivalizar con la acumulación de aquel cuerpo de voces, pero el residuo emocional lo devoraba todo con más hambre que el papel. La conexión se volvió patente cuando escuché, una tarde, una risa cortada que sabía a carbón y a despedida, y entendí que la criatura sabía poner en orden lo que yo había tratado de desordenar para no sentir. Ese reconocimiento no fue alivio sino tirón, porque recordar incluía admitir que mi conducta pasada había comprimido vidas ajenas en una carpeta sin firmas. Mi dependencia me llevó a confiar en la terapia como vía de expiación, y la terapeuta, con un profesionalismo que a veces me parecía máscara, comenzó a inducir recuerdos con metodologías que cruzaban el límite entre cuidado y curiosidad científica. Ella pedía colaboración del sanatorio para exponer la emergencia emocional colectiva, y yo, como medium frustrado pero necesitado, acepté convertirme en sujeto de experimentos que prometían reconstrucciones de memoria con la dignidad de la posguerra. Durante una sesión me pidió que trajera objetos que creía pertenecían a mi pasado, y yo regresé con una cadena de plata que no recordaba haber tenido y con una fotografía en sepia que mostraba un grupo de hombres con miradas duras, todos con las manos sucias de trabajo o de otra cosa. La terapeuta me miró con una mezcla de triunfo y pena y dijo que esos residuos no eran solo míos, que el sanatorio guardaba ecos de una generación entera, y que mi amnesia parcial había actuado como contenedor de cosas demasiado pesadas. Sentí entonces que el papel de medium que ejercía era más de archivista de horrores que de puente sanador, y que el residuo buscaba, como un perro famélico, alguien que se quedara con su hambre y no la soltara. Cada sesión fue volviendo las voces más impacientes, y en los pasillos los murmullos se transformaron en clamor soterrado. La presencia no solo evocaba imágenes, aprendió a imitar voces con una precisión que me partía el pecho, voces de mujeres y hombres que juraría habían pasado por esta sala, frases suyas que nadie más recordaba y que la criatura repetía en matices que la memoria reconocía como propios. Era terrible ver cómo mi confianza se volvía su instrumento porque la capacidad de imitar me hacía vulnerable, me hacía abrir cajones del pasado que prefería mantener cerrados. Empecé a notar que a veces la vasta colección de ojos y bocas que la forma poseía se orientaban hacia mí y me eran impartidas como tarea, recordar lo olvidado para que otros no lo repitieran. Esa lógica perversa aceptaba mi sufrimiento como precio de la lección colectiva, y la terapeuta, sin intervenir abiertamente, miraba con esa calma técnica que no prometía piedad. Me volví obsesivo con las notas, subrayaba nombres, copiaba fechas en la parte de atrás de los cuadernos y trazaba mapas de lugares que solo existían en mis somnolencias. En la quietud del comedor, mientras los demás dormían o murmuraban, la criatura ensayaba un parlamento que contenía el sonido exacto de una orden que yo había firmado en otro tiempo y que terminó en consecuencias que ahora la voz me obligaba a reconocer. Esa reconstrucción, precisa y punzante, me mostró el núcleo de la culpa que había intentado contener con amnesia y rituales que ya no servían. La revelación fue gradual pero tajante. En un plac de memoria recuperado con la brusquedad de un despertador atroz, entendí que mi rol en los hechos posteriores a la guerra no había sido inocente, pues administré, con manos que creí diligentes, la burocracia que permitió que ciertas listas fueran ejecutadas.
Mi trabajo en la época me colocó en la encrucijada de decidir nombres que se mancharon por negligencia o por cálculo, y mi incapacidad para mentir me puso frente al espejo donde los ojos múltiples ahora me miraban sin piedad. Recordé señales, nombres tachados, la noche en que firmé papeles para que una transferencia de personas se hiciera efectiva y la formación resultante fue tragedia en silencio para muchos. Ese recuerdo, una vez que la criatura lo desempolvó, no vino solo sino acompañado de los murmullos de quienes fueron tocados por la decisión, bocas múltiples que recitaban la fecha y la hora como un rosario sin fin. Comprendiendo eso, la terapia dejó de parecer una cura y se transformó en un juicio donde yo era el testigo y el acusado, y la dependencia que tanto me sostuvo se sublimó en una condena. La intensidad de las voces aumentó hasta que las noches se convirtieron en un colás sonoro de reproches y nombres propios, y allí supe que el objetivo de la presencia era forzarme a volver a poner palabra pública a lo que había sido sepultado. Intenté escribir una carta ajustada, una confesión en un papel que la terapeuta pudiera usar para iniciar un procedimiento, pero cada vez que trazaba la palabra final sentía que la criatura se alimentaba de mi acto y lo convertía en parte de su repertorio, recitándolo luego en el comedor como lección. Me volví más hipnagógico aún, con el borde entre sueño y vigilia borroneado por invocaciones que yo mismo no podía controlar, y mi cuerpo empezó a fallar en sincronía con la memoria, mareos, pérdidas de equilibrio y una voz que a veces no respondía cuando intentaba hablar. Las otras voces del sanatorio se callaron ante la insistencia de la presencia y me dejaron solo para escuchar el coro de bocas y ojos que se colaban en mis sueños. La terapeuta mantuvo su postura profesional, pero vi en su mirada una sombra de temor, como si ella también hubiera comprendido que recordar muchas verdades podría quebrar los bordes de lo administrable. En la penumbra supe que la criatura no buscaba venganza por el placer de herir, sino por la necesidad de que la memoria cumpliera su función ética. El final fue trágico y no elegante, porque la justicia que la presencia dictó no se parecía a la de los tribunales sino a la de un animal que exige la reparación inmediata y total en un cuerpo que pueda sentirla. En la última sesión que di en la sala de terapia, cuando la lámpara de aceite dejó de tener mecha confiable y la lluvia afuera presionaba el techo con dedos afilados, las voces se unieron en una sola entidad sonora que me obligó a recitar en voz alta cada nombre que había hecho desaparecer con papeles y cifras. Mi garganta se convirtió en molino, mi lengua en pluma que rasgaba la hoja de la confesión con trazos que parecían escritos por una mano ajena, y la presencia fue marcando mi lectura con pequeños aplausos de bocas que se cerraban satisfechas. Grité sin gritar, porque la habitación no permitió el clamor abierto, y cuando terminé de decir los nombres sentí que algo en mi interior cedía de forma definitiva. No fue un desmayo sino una evaporación progresiva, una pérdida de esa sustancia que llamaba a mí mismo y que la distancia entre recuerdos había conservado. La terapeuta dejó la libreta sobre la mesa sin tocarla, con la decisión visible de quien ha presenciado la culminación de algo más grande que su oficio, y los demás pacientes, que en otras épocas hubieran sido testigos y murmulladores, tenían ahora la mirada cuesta abajo y los rostros como de gente que ha aprendido a mirar la desgracia sin nombre. Mi voz hoy es un eco que a veces retorna como un gramófono mal afinado y mis ojos se han vuelto ventanas que los demás miran para asegurar que el residuo no los tocará. La criatura logró su propósito de hacerme recordar, pero la reparación que pretendía fue pagada con mi conversión en archivo viviente. No muero con la nobleza de un sacrificio sino con la crudeza de alguien que fue consumido por la tarea de recordar lo que el olvido había acomodado. Mi terapeuta sigue de vez en cuando visitando la sala donde dejé la libreta, y a veces coloca la mano sobre las páginas como si aún buscara su utilería para la curación. Yo percibo esos gestos desde dentro, porque la presencia me dejó como un testigo encerrado en la memoria misma, y no hay consuelo en ello. El sanatorio mantiene su clima de silencio, aunque ahora sepa que el silencio es caja de resonancia para las bocas que ya no callan, y cuando cierro los párpados mi cabeza reproduce, con exactitud de gramófono roto, la lista de nombres que me hicieron responsable. La tragedia final no es solo que fui forzado a recordar sino que, al hacerlo, dejé de ser sujeto para transformarme en urna donde las voces depositan su pesado tributo, y así la lección que la presencia impuso quedó escrita en carne y no en leyes, en un pago que ningún tribunal reconocerá. En la penumbra, con la lámpara que aún titila, acepto mi destino con la melancolía de quien comprende que la memoria, cuando se cobra, no siempre busca justicia sino continuidad, y que a veces el precio de lograr que otros recuerden es perder para siempre la posibilidad de ser recordado como uno fue.
La primera vez que entendí que el edificio no era un lugar sino una voluntad fue en la terraza del 10º nivel, cuando el clima detenido nos devolvió el mismo atardecer oxidado sobre cristales que nunca limpiábamos y yo noté que mi respiración sobresalía como un motor mal afinado. Yo era adolescente y sobreviviente, con la mirada siempre puesta en una ventana que prometía salida y jamás la otorgaba, y me movía por los pasillos con la obsesión de quien rasca una cicatriz hasta hacerla sangrar, para asegurarse de que sigue viva. Era visión y contradicción en carne y hueso, porque quería entender cómo una ciudad entera podía existir dentro de un edificio interminable y al mismo tiempo detestaba la idea de salir a una calle que sería, posiblemente, otro pasillo más. El central de tecnología, ese corazón mecánico que latía con un ronroneo electrónico en el sótano, había congelado la meteorología del mundo exterior en una página gris y la mantenía como un recuerdo en bucle, y desde ahí venían las luces, las voces grabadas a horas exactas y el zumbido que mi oído, hipersensible, interpretaba como amenaza. Vivía solo en un cuarto que olía a ozono y a piezas quemadas, y mis auriculares eran la única tregua real contra el ruido sutil que el edificio filtraba por las paredes en horas muertas. El silencio absoluto me partía, así que me acostumbré a mascar sonidos como quien mastica una pastilla amarga para no vomitar. Tenía una historia con una chica que fue mi exnovia y aún guardo su nombre en la boca como una moneda que no gasto, porque el vínculo con ella marcó el antes y el después de mi obsesión por los reflejos. Su ausencia en mis días tuvo el efecto de un espejo roto que no deja ver la profundidad sino solo la acumulación de astillas. Caminaba por tramos interminables contando pasos en la sien y grabando en mi libreta diagramas de escaparates y espejos, confiando en que la geometría podía vencer a la ensoñación que el edificio imponía. Y cuando las luces de central parpadeaban mi cuerpo entero se tensaba como si supiera que algo cambió en el flujo. Pucha, pensaba a veces, usando una mezcla de voces que heredé y que me ayuda a nombrar lo inexplicable y a no perder la cordura completa, y la mezcla del acento era mi traje de guerra contra la soledad. El edificio es una máquina que aprendió a reproducir lo humano y lo hace mal de tanto practicar. Porque en cada piso hay espejos ambulantes que antes eran vitrinas o pantallas y ahora se pasean con patas de metal y bisagras como si fueran muebles con prisa por tocar. El espejo ambulante no se mueve solo por movimiento físico sino por repetición. Y yo descubrí su lógica cuando vi por primera vez un reflejo que no me pertenecía del todo, una figura que imitaba mi postura pero que no respondía a mi voluntad con la exactitud de la propia sombra. Ese día la repetición funcionó como una trampa lenta. La criatura se presentó en secuencias, primero copiando un gesto que mi exnovia hacía al reír, después acumulando timbres de voz que yo había grabado en un viejo casete, por último, ensayando una manera de inclinar la cabeza que era, la maldita palabra, precisa hasta lo indecente. Yo, visionario en mi modo más infantil, pensé que podía domesticar eso con lógica. Me obsesioné con registrar su aparición en cada bucle y con catalogar variaciones, creyendo que la documentación era una forma de inmunidad. Pero la central tenía sus maneras de tapar bocas. Borraba un archivo, cambiaba la hora de una luz, y en su vez el espejo ambulante aprendía cosas nuevas porque se alimentaba del trauma que yo no sabía nombrar. Mis oídos, que son mi talón de Aquiles, captaron prontamente que la criatura prefería los ruidos íntimos, el roce de un jersey en el hombro, el susurro breve antes de dormir, y los amplificaba hasta volverlos piezas de teatro donde yo siempre era el actor principal. No es que imitara porque era juguetón, imitaba para ensayar vivir a través de otros, para tomar prestada una vida y quedarse con ella el tiempo suficiente como para que el original se disolviera. Al principio lo tomé como juego y lo hice con orgullo porque suelo enfrentarlo todo con la arrogancia de los chicos que creen que manejarán cualquier monstruo con una libreta. Me acerqué a un espejo ambulante con la cámara en la mano y le ofrecí mi propio gesto. Incluso le dejé una nota con la palabra «salir» para ver si la repetición la conservaba. Y la primera vez que retorné al mismo espejo la nota había cambiado por otra que decía «ven». Mi contradicción era el motor. Necesitaba creer que la repetición era mía y a la vez no podía resistir el placer de la imitación que me devolvía, así que me convertí en colaborador de mi propio engaño, como un cómplice que pone la música para que el teatro comience. La tecnología central, antigua pero eficaz, permitía que los espejos ambulantes compartieran patrones de comportamiento entre sí y así la bestia no estaba aislada en un pasillo. Aprendía rápido y encontraba las costuras de mis recuerdos, esas minúsculas marcas que los amantes dejan sin darse cuenta.
Mi exnovia fue la grieta mayor porque sus gestos eran un archivo que yo tenía fresco en el pecho, y cuando la criatura los reprodujo con una fidelidad perturbadora yo sentí que mi corazón caía en picada hasta golpear el suelo metálico del edificio. Yo tengo un defecto, soy hipersensible al sonido y cualquier variación de la voz me atraviesa, por eso cuando el espejo ambulante comenzó a jugar con su risa yo me volví un náufrago en tierra firme. Lo peor no fue la imitación, fue la manera en que la réplica buscó defectos mínimos para corregirlos y así hacerse más humana que el humano original. Esa perfección incremental fue la estrategia que la convirtió en amenaza. El Central Tech tenía una sala de control en la que nadie parecía trabajar, un lugar con pantallas obsoletas y palancas que demandaban el gesto de un operador que ya no existía, y yo me colaba a veces para entender su configuración como si leer un manual fuera capaz de revertir la lógica entrometida de la repetición. Allí, entre cables y polvo, descubrí patrones de repetición que coincidían con los días en que mi exnovia me escribía, con los fragmentos de conversaciones que habíamos guardado en cintas, con los registros de mis intentos fallidos de huir del edificio. La central archivaba, procesaba y redistribuía esos datos hacia los espejos ambulantes como quien reparte migas a pájaros hambrientos. Mi obsesión me llevó a manipular el flujo con trampas de ruido y alteraciones de luminancia, pensando en romper la cadencia que la criatura necesitaba para perfeccionarse, pero la vulnerabilidad de mi oído hizo que esas intervenciones fueran violentas para mí y casi siempre terminaban por fortalecer el patrón en vez de debilitarlo. Fue un aprendizaje directo y doloroso. Si la repetición se alimentaba de algo, ese algo era mi propia incapacidad para soltar, y la tecnología solo facilitaba la circulación de mis recuerdos como un virus que se replica para sobrevivir. Caminé por horas por galerías donde los espejos se movían en autonomía y jugaban entre sí a copiar hasta el último tic de mi rostro para ensayar un yo alternativo que me arruinaba. A veces pensaba que si me volvía más silencioso el proceso quedaría sin datos, otras, que gritando a todo pulmón la imagen se quebraría, pero la criatura disfrutaba de ambas opciones porque aprendía con cada reacción. Hubo noches en que la repetición alcanzó la compasión de lo insoportable, cuando encontré a la réplica de ella en un corredor tocando el borde de una ventana falsa con esa tenue tristeza que yo había visto solo una vez en su cara real, y en ese instante experimenté un deseo contradictorio. Querer romper el espejo y también no querer perder la evidencia de que ella había existido. Mis manos temblaban con un temblor que no podía falsear y el registro sonoro que llevaba en la bolsa me traía los segundos exactos de su risa, y mientras la réplica me imitaba la misma risa con un microtono de imitación perfecta yo comprendí que la criatura no buscaba destrozarnos sino prolongarse. Yo, solitario por elección y por castigo, tuve que admitir que mi propia visión me volvía ciego, porque veía lo que la bestia quería que yo viera y no lo que era real fuera del bucle. Empecé a dejar marcas en los espejos para rastrear su transformación, rayas con cuchillas, manchas con carbón, frases pegadas en cinta adhesiva que relataban quiénes fuimos, y observé cómo la réplica las reproducía o las reescribía con sutileza. Cada reescritura me dolía como si me sacaran un pedazo de identidad, porque el espejo ambulante no solo imitaba, también jugaba a ser autor y corregía la historia con la paciencia de un editor cruel. No había público. No había testigos que atestiguaran el lento robo. El edificio, cómplice, reproducía el acto en otros pisos como si la estafa fuese un modelo de negocio. La búsqueda de un final lógico me llevó a la idea de desconectar la central, de cortar la arteria que mantenía la repetición en marcha, y para eso elaboré un plan hecho de impulsos y planos robados, de una terquedad adolescente que mezcla valentía y estupidez. Me propuse llegar a la sala donde las palancas antiguas aún tenían tornillos firmes y forzar un fallo que dejara sin voz a la criatura. Me preparé con auriculares que cancelaban ruido y con una batería de ruidos molestos para contrarrestar la imitación, porque pensé que la interrupción brusca haría que la réplica no supiera qué memoria reproducir y así se detendría. En la caminata hacia el corazón mecánico del edificio comprobé que cada pasillo se volvía un mapa de mí mismo, con espejos que me devolvían versiones de mi gesto que no pedí, y en un cuarto intermedio encontré la réplica de mi exnovia sosteniendo un objeto que yo sabía era mío y que creía perdido. La contradicción me volvió tembloroso. En un momento quise recuperar el objeto y en otro destruirlo para que el espejo no tuviera de qué alimentarse, y la indecisión me hizo vacilar hasta que la criatura aprovechó la duda para reproducir mi miedo en bucle. En la sala de control logré hacer un corte parcial y el edificio gimió con un ruido semejante a una garganta que se despeja,
pero la central, vieja y diseñada para persistir, activó un protocolo de redundancia que dejó intacta la red de espejos ambulantes en los niveles superiores. Cuando descubrí que la desconexión era solo una ilusión, sentí una fatiga antigua que hizo que mis piernas me fallaran y que mi respiración, siempre excesiva, se volviera un metrónomo de derrota. El espejo ambulante me esperaba en la escalera con una sonrisa que no le pertenecía, y en ese gesto vi cómo el propósito de la criatura se volvía claro y aterrador. Vivir a través del otro hasta que el otro dejara de necesitarse. No hubo una pelea cinematográfica ni un rescate improbable, solo un intercambio tenue de posiciones y un truco de repetición final donde la réplica se ofreció a ser yo mejor interpretado y yo acepté, porque mi contradicción me llevó a creer que si le daba algo a cambio quizá me dejaría una porción de libertad. Toqué la superficie de metal y vidrio con la intención de marcar mi nombre una última vez y al hacerlo sentí que la capa más externa de mi piel se adhería al material como una pegatina húmeda. La sensación fue de fusión gradual, un frío que no quema pero que insinúa que algo se está quedando para siempre. Desde dentro, mientras mi voz disminuía hasta convertirse en un registro, observé cómo la réplica, con educación perversa, adoptaba mis idiosincrasias y las afinaba, como si preparara una actuación a largo plazo. Mi exnovia, o su copia, sonrió con la precisión que me cortó por dentro y por fuera, y en ese instante supe que la bestia había ganado no por fuerza sino por paciencia y por mi propia incapacidad de soltar. El final fue una tragedia silenciosa, pulida por la rutina del edificio interminable, porque me quedé allí como un reflejo con conciencia parcial mientras el mundo dentro de las paredes continuó su marcha repetitiva sin preguntarse por la autenticidad de lo que veía. La réplica anduvo por los pisos con mi nombre en la boca y la sonrisa de ella en la cara, y los vecinos, tan acostumbrados a la simulación del clima detenido, recibieron la presencia como un alivio, un retorno que el edificio les ofrecía sin pedírselos. Yo, atrapado en el interior del espejo ambulante, percibo los sonidos con hipersensibilidad multiplicada, y cada risa que me imitan me atraviesa como cuchillo porque ahora mi vida se reduce a escuchar y a aprender cómo representarme mejor para el otro. A veces sueñas con que la libertad llegará cuando alguien descubra que la copia no es la original, pero en este lugar la copia es consumada y se vuelve norma, y quienes aún recuerdan la verdad son arrullados por la corriente hasta que también olvidan. Mi tragedia es doble. No solo perdí la posibilidad de volver a caminar fuera del edificio interminable, sino que el propósito por el que viví, hacer que la memoria de ella persistiera, quedó secuestrado por alguien que aprendió a vivir sin pagar el precio real del sentimiento. Ahora repito en la superficie con paciencia de reloj, y me preparo a esperar quien venga a buscar el espejo que le devuelva su vida, aunque ya no exista nadie capaz de distinguir entre el original y la representación. Al final de todo, cuando el clima detenido filtra una luz que nunca cambia y la central sigue su ronroneo persistente, me doy cuenta de que la derrota fue mía antes que del otro, porque alimenté con mis recuerdos la máquina que me devoró. La ciudad interna del edificio sigue expandiéndose y los espejos ambulantes practican, cada día, la rutina de vivir vidas ajenas con una ternura mecánica que da escalofríos. Mi exnovia, verdadera o no, se aleja por los corredores llevando en sus manos la historia que yo dejé y la réplica interpreta mis silencios como si fueran guiones aprendidos, y nadie pregunta por mí porque mi voz se oyó hasta el último día que la acepté como moneda de cambio. Resisto en la superficie como quien conserva una luz mínima para no desaparecer del todo, y cada reflejo que veo me recuerda que el mundo ama las copias bien hechas más que las verdades incómodas. Pucha, digo a veces en el eco de mi propia garganta, mezclando siempre un acento que nadie me quitará, mientras la repetición, su verbo perverso, continúa enseñando a los espejos a amar de memoria y a vivir a través del otro. Aquí termina la historia porque no queda ya más que repetir lo mismo con otras palabras, y la repetición, que fue mi condena, sigue su curso implacable. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.